nos regala nuevamente. Es una bendición poder estar con ustedes compartiendo. Nuestro pastor Cristóbal envía saludes. No pudo acompañarnos el día de hoy, pero me confirma que el próximo domingo estará. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Vamos a hablar hoy sobre la falsedad. Vamos a hablar hoy de un cristianismo falsificado. Vamos a hablar de falsos profetas, falsos maestros y falsos dioses. Quiero invitarles en esta mañana a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. La importancia de la palabra de Dios en la vida de un hijo de Dios es que la palabra se encarga de sacar a la luz todo aquello que no es verdad. La palabra dice claramente que el Espíritu de verdad que habita en nosotros, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad y que todo aquello que es falso se hará visible a la luz de las Escrituras. En el capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 20 en adelante, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amado Dios y Padre Celestial, Señor de la vida, es una verdad innegable que tú eres el único Dios verdadero. Es una verdad innegable, Señor, que tu palabra nos alimenta, nos llena de vida, nos guía, nos fortalece, nos fuerza, Señor, a hacer las cosas. Es una verdad, oh Dios, de la gloria innegable que el día de hoy estamos aquí por tu gran amor y tu gran misericordia. Por eso, Padre, en esta mañana pido y clamo a ti, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando al pueblo, que sea tu Espíritu Santo, oh Dios maravilloso, por medio de tu palabra, Señor, ministrando, Señor, de la gloria a cada uno de nosotros. Somos los más necesitados de ti, oh Dios, y te necesitamos hoy más que ayer, y sabemos que mañana te vamos a necesitar aún más que hoy, oh Dios. Padre, glorifícate en esta mañana, y todo lo que te complazca hacer, Señor, a ti sea la gloria, la honra, majestad, imperio y potestad a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en una sociedad donde hoy en día se levantan muchos a decir yo soy, yo soy, yo soy y yo soy. Tenemos profetas a la orden del día, a la orden de las denominaciones, tenemos apóstoles a la orden del día, a la orden de las denominaciones, como queramos llamarlas. Tristemente encontramos que la palabra de Dios es torcida, es malversada, es adulterada. Pablo escribe que debemos anhelar como niños la leche espiritual no adulterada. Y esta mañana se da un mensaje que se tituló ¿Conoces a tu Dios? Y muchos de nosotros decimos conocer al Dios de la Biblia, pero pasamos por alto de verdad quién es Dios. Un ejemplo pequeño de esto, de que no conocemos como debiéramos a nuestro Dios, es que a la primera necesidad, al primer problema, nosotros estamos quejándonos, cuando Dios dice de que Él permite todo tipo de situaciones sobre nosotros. Les decía esta mañana, colocaba el ejemplo que es como cuando tenemos la mesa llena, de lado a lado, con todas las cosas que necesitamos y se nos sirve un tinto, sin leche. Pero nosotros queremos café con leche. No vemos todo lo que tenemos, solo vemos que hace falta la leche. Y queremos café con leche. Y si Dios complaciese nuestro gusto y nos diese la leche, algo más encontraríamos para quejarnos o que nos hace falta. No conocemos al Dios de la Biblia. Cuando Dios permite que tú y yo pasemos por dificultades, por pruebas, por luchas, por necesidades, muchas veces abrimos nuestros labios para decir erróneamente que es el diablo el que nos está atacando. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice la misma palabra, que el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca.
Satanás no puede tocar tu casa, no puede tocar tu familia, si Dios no lo dispone de esa manera. Un ejemplo de esto lo encontraremos en el libro de Job, en el capítulo 1, cuando dice de que los hijos de Dios estaban reunidos, como están los hijos de Dios en este momento, y que entre ellos se presentó Satanás. Y Dios le dice: no has considerado a mi siervo Job, y nos muestra todo el proceso. Dios dispone que sea Satanás el que toca la vida de Job. Pero veamos por qué Dios decía: ¿no has visto a mi siervo Job, que como este no hay otro? Job, cuando le llegan sus desgracias en un mismo día, una tras otra, no se levantó a reprender al diablo. No se levantó a decir: es que Satanás me robó la bendición o me quitó. No. Dice la palabra en el último versículo del capítulo 1: y en todo esto no atribuyó Job despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo. Cuando la esposa de Job, cuando esta mujer se levanta llena de dolor, muchos hablan de ella como si fuera una impía, pero es una mujer que en un solo día perdió 10 hijos. Llena de dolor le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aconsejada por el dolor, esta mujer abre sus labios. Pero Job, un cristiano verdadero, le dice: he de recibir de Dios solamente el bien y no los males. Es por eso la importancia de que leamos ese libro sagrado que Dios ha colocado en tus manos y en las mías, para conocer a Dios. En los últimos tiempos se han levantado muchos a decir que son enviados del Dios Altísimo, y se colocan el título de profetas, apóstoles, el siervo de Dios. Cuando hablamos del siervo de Dios, es un hombre que tenemos en muy alta estima, y es un hombre al que hay que servirle cuando erróneamente estamos viendo las cosas. El siervo de Dios vino a servir, y el más grande ejemplo de servicio, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Entonces, el que está aquí adelante, el que predica aquí adelante, el siervo de Dios, está para servir al pueblo. No somos personas que Dios ha colocado llenos de privilegios, por el contrario, somos personas que Dios ha colocado para que por medio de su palabra sepamos guiar al pueblo. Estos se colocan títulos de profeta pasando por altas características que identifican a un profeta de Dios. Hombres que atraen claramente porque son visibles en las iglesias. Y son visibles porque le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere oír, y no lo que Dios tiene para decirles. Hoy vamos a hablar de los falsos profetas. Hoy vamos a hablar de la falsedad del hombre cuando tergiversa la palabra. Vamos a hablar, como les decía hace un momento, falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes, un cristianismo falsificado. Estos hombres que hablan cualquier cantidad de cosas sin sentido y a conveniencia de los que escuchan, no tienen en cuenta a Dios. Pero ¿qué tiene Dios que decir acerca de ellos? Miramos en nuestra sociedad actual. No conozco el primero que falsifique calcomanías. No conozco el primero que falsifique productos que no tengan valor. Falsifican billetes de alta denominación. Falsifican marcas de alto precio. Falsifican un cristianismo, porque el cristianismo verdadero es valioso. El Hijo de Dios es valioso. Y estos hombres, lo único que hacen es torcer las cosas para sacar provecho y ganancia de la palabra de Dios. El ministerio profético. Vamos a preguntarnos quiénes eran los profetas y qué propósito tenían. Hombres comunes y corrientes de la época que Dios usó para llevar su mensaje, el mensaje en su nombre, su palabra. Hombres con características especiales como amor por Dios, amor por el pueblo y dispuestos a obedecer. Hombres rectos, moral y éticamente, austeros, desinteresados, amantes de lo bueno, pero al fin y al cabo, hombres comunes y corrientes. Podríamos nombrar a Moisés, podríamos nombrar a Samuel, a Elías, a Eliseo, a Isaías, Jeremías y entre otros tantos hombres que eran ejemplo de vida por su comportamiento y obediencia a Dios. En lo que Dios dijera,
que debía hacerse. Estos hombres se levantan a hablar en nombre de Dios. Decían lo que Dios les ordenaba. Y eso es algo que hoy en día no se da. Hoy en día es delito predicar en contra del homosexualismo cuando la palabra misma dice que cada uno de ellos recibirá retribución de acuerdo a su mal comportamiento, y que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para practicar cosas que van en contra de su propia naturaleza. Pero hoy no predicamos eso porque no es comercial. 2, el predicarlo me puede meter en problemas a mí con el gobierno de mi país. Pero debo tener en claro que la palabra de Dios lo dice y es ella la que es clara. Si hay algún reclamo, hágalo con el Creador. La palabra de Dios es clara cuando dice que yo debo agradar a Dios antes que a los mismos hombres. Vamos a ir al primer libro de Reyes, al capítulo 22. Estos hombres hablaban en nombre de Dios, lo que Dios les ordenaba, aunque no fuese agradable para los oyentes. Y esto les trajera problemas. Y es lo que hoy en día muchos cristianos quieren evitarse, el padecer por la causa. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Es una porción de la palabra muy hermosa. El rey de Israel respondió a Josafat: ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaía, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo al rey así. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Este hombre, Micaía, hijo de Imla, un profeta conforme a lo que Dios le había mandado hacer. Se juntaron el rey de Israel y el rey de Judá para ir en lucha contra otro rey. Y el rey tenía a sus profetas pagados a sueldo, sus propios profetas, que hablaban en nombre de Dios. Y hoy en día hay congregaciones que tienen sus propios profetas pagados por el bolsillo para que ellos digan lo que quieren decir. Y el rey de Judá le dice al rey de Israel: ¿hay algún profeta que podamos consultar a Jehová, que no sean estos que tú estás pagando? ¿Y qué dice el rey de Israel? Hay uno. Pero a mí este tipo no lo paso, porque siempre que lo llamo, habla lo que yo no quiero que me hable. Me declara solo males. Y si seguimos leyendo el capítulo, dice que le preguntaron, pero antes de preguntarle, los demás profetas venían detrás de él diciéndole: nosotros hemos profetizado esto y aquello. Profetiza tú lo mismo, para que no tengas problemas. Cede a la presión social. Cede, déjate llevar por la corriente y di lo que tienes que decir para agradar al rey. ¿Y qué hace Micaía? En el momento que se para delante del rey, le dice al rey lo que el rey quiere oír, pero lo hace en un tono burlesco, lo hace con ironía. El rey le dice: ¿no te he dicho que me declares la verdad? Y este hombre, sin importar lo que venía, sin importar la consecuencia de lo que sucediera, habló lo que Dios le dijo que hablara. Y le dijo: ciertamente te entregará Dios en manos del rey enemigo, y ese día morirás. Al punto de que el príncipe de los sacerdotes del rey, la cabeza de los que el rey pagaba, lo golpea y le dice: ¿por dónde se ha ido el Espíritu de Jehová de mí para que venga a ti? Y él le declara. Y cuando dice: y la señal será esta, sabrás que Dios ha hablado por mi boca, cuando vayas de rincón en rincón escondiéndote para salvar tu vida. Y el rey le dice: enciérrenlo y manténganlo con pan de angustia y con agua hasta que yo vuelva. Y me admiro la respuesta de este hombre: si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Y si sigues leyendo, encontrarás que una flecha al azar asesina a este rey. Al azar, ni siquiera la lanzaron apuntando. Cuando Dios da la palabra, Dios la cumple. Y Dios no da palabra por cualquier persona. La palabra de Dios la tenemos cada uno de nosotros en este momento en nuestras manos. La palabra completa de Dios. Este hombre no decía lo que el otro quería oír. Este hombre dijo lo que Dios le había dado para dar.
Eran hombres que seguían órdenes y las consecuencias no estaban dentro de lo que ellos querían. Señor, es que si yo predico en contra del homosexualismo, me voy a meter en problemas. Es que no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. No es lo que yo creo, es lo que Dios dice. Por eso es que hay tanta división en el pueblo cristiano. La gente no interpreta la Biblia como debe de ser interpretada, sino que dicen lo que ellos creen que la Biblia dice. Y no es lo que yo crea, es lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú comienzas a exponer la palabra, ella sola se predica. Tú solamente eres un instrumento para que Dios fluya su palabra por medio tuyo, no más. Y somos un instrumento. Eso es como cuando en la casa tenemos un vaso y el vaso se rompe, no sirve. Compramos otro vaso, traemos otro vaso. Cuando el vaso no se dispone a servir, Dios levanta otro vaso. Pero es su palabra la que bendice, no nosotros. Estos hombres seguían órdenes, y órdenes que los metían en grandes problemas. Elías, en el capítulo 18, vamos a verlo, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, Elías oró para que no lloviera. Y le mandó a decir al rey: no va a volver a caer una gota de agua hasta que yo no ore por usted y por el pueblo. Y el rey lo persiguió. Porque el rey, que no conocía a Dios, que no entendía a Dios, le echaba la culpa a Elías, mas no a Dios. Y como instrumentos de Dios, el hablar la palabra de Dios acarrea consecuencias sobre nosotros. Pero nosotros no fuimos llamados a agradar a mi vecino, ni a mi hermano, ni a mi papá, ni a mi mamá. Tú y yo hemos sido llamados a agradar al Dios vivo, único Dios verdadero. De ahí, Él no dice quien se enoje. Este aplauso es para Dios. Enójese quien se enoje. La palabra de Dios debe de hablarse como debe hablarse. Yo no puedo decorarla para poner un payito de agua fría sobre un tumor maligno que debe de ser extirpado. Elías no solamente ora para que no llueva, sino que asesina 800 profetas de Baal en una sola tarde. Y a nosotros Dios nos manda a hablarle a nuestra familia: arrepiéntete o te irás al infierno, y nos da miedo. Pero es que si mi papá se enoja, pero es que si mi hermano se enoja. Tú predica, el resto se encarga Dios. Dice la palabra que la palabra de Dios es fuego y que es un martillo que rompe la roca. Aún el corazón más duro, a su tiempo Dios lo traerá a cuentas y será una persona receptiva. Vamos al profeta Isaías, en el capítulo 20, en el versículo 2. Estos son los profetas que tú y yo debemos oír. ¿Sí? No hay que salir en la radio, en la televisión y tengo una palabra de Dios, de parte de Dios para ti. O yo profetizo, yo decreto, yo suelto, yo ato. Nosotros no tenemos esa autoridad. La persona que hace eso es un ignorante, que no conoce la palabra de Dios, que la ha pasado por alto, o que la conoce y deliberadamente la ignora. En Isaías, en el capítulo 20, en el versículo 2, dice: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Aproximadamente 3 años este hombre le dio testimonio al pueblo, andando como Dios lo trajo al mundo. Un hombre humilde. ¿Por qué humilde? Porque para los que conocen la historia de Isaías, Isaías era familiar de un rey, creo que era el rey Usías, y él era el que le sostenía el ministerio. Cuando este hombre muere, dijo: bueno, ¿y ahora por dónde cojo yo? Ve en visión a Dios y reconoce que es enviado por Dios. Cuando este hombre reconoce que es enviado por Dios, y cuando Dios nos envía con su palabra, Dios no le está preguntando a usted qué piensa o a usted qué le parece. Dios no da sugerencias, Dios da órdenes que deben ser cumplidas. Porque Dios nunca va a ordenarte algo que vaya en contra de Él primeramente y que no sea en beneficio tuyo y mío. Cuando dice la palabra: haz esto y vivirás, es por algo. Cuando dice: escoge pues la vida para que vivas tú y los tuyos, es por algo. Y le dice a Isaías: vaya, desnúdese.
y hable desnudo. Sírvale de testimonio al pueblo. ¿Ustedes qué harían si el predicador aquí arriba está desnudo? O lo ven entrar desnudo, les aseguro que no lo dejan subir aquí. Por el contrario, lo primero que van a decir es: a este man se le soltó un tornillo y no lo han encontrado. En esa época la palabra de Dios no la tenemos como la tenemos ahorita. En esa época la palabra de Dios estaba en proceso. Estos hombres, como les decía hace un momento, eran hombres humildes. Enojones, como Jonás, pero humildes. Aunque terrible Jonás, obediente. Y me llama la atención de Jonás, porque a Jonás, cuando Jonás huye de Dios, huye de la presencia de Dios, llega un momento en el que Dios lo confronta. ¿Por qué? Señor, porque yo sé que si predico, tú los vas a perdonar. Jonás conocía a Dios y era humilde. Y puede que haya tenido los problemas que haya tenido con esta población, o que tuviera los prejuicios que muchas veces tenemos nosotros. Yo no le hablo a Pepito Pérez porque es que Pepito Pérez me cae como un gancho al hígado. ¿Sí? O para qué le voy a hablar si sé que va a seguir bebiendo. Jonás colocó esos impedimentos por delante. ¿Y qué hizo Dios? Cuando Jonás predicó, Dios oró. Entonces, no son las palabras de Jonás, es la misericordia de Dios la que trae la gente a los pies de Dios. Como enviados, tu voluntad y mi voluntad quedan debajo de la voluntad de Dios. Los prejuicios son muy fáciles. Nosotros somos excelentes al momento de enjuiciar a alguien. Después del ¿sí sabe que Pepito Pérez está tal cosa? Ya, esa es la apertura a nuestro juicio. O vemos a alguien y lo juzgamos según nuestra condición, sin conocer a la persona. Cuando Dios nos llama a ser mensajeros. Y el mensajero, al igual que los profetas, no lo enviaba para que dijera algo de sí mismo, sino de alguien que lo enviaba. Y ese mensajero, su opinión no contaba. La que contaba era la opinión de aquel que lo había enviado. Isaías se desnuda por 3 años, anda por 3 años, y con esos 3 años le da testimonio al pueblo de quién es Dios. Alguno de los profetas lo toma y le dice que se case con una prostituta. Que todo el mundo sabía que esta mujer era una mujer, algunos dicen de la vida fácil, pero para los que han tenido la oportunidad de hablar con una mujer de estas, saben que no es una vida fácil. Simplemente algunas fueron orilladas a ese punto, y a ellas también hay que llevarles el mensaje de salvación. Como decía el 24, el predicador que estaba acá, ministerio de la reconciliación. Tú y yo fuimos llamados a reconciliar a los hombres con Dios por medio de Jesucristo, y no a contender con ellos en lo que ellos creen o no creen. Cuando estos hombres denunciaban el pecado, denunciaban las consecuencias que venían con ellas, sin importarle quién fuera. Y ahí tenemos todos, digo tenemos todos, porque también para mí, a veces lo pienso, cuando tenemos que hablarle a alguien que tiene jerarquía sobre nosotros, llámese padre, llámese madre, llámese patrón de nuestro trabajo, una persona que consideramos que está superior a nosotros en alguna área, ya sea espiritual, ya sea económica, ya sea laboral. ¿Ustedes se imaginan al profeta Natán cuando confrontó a David? Cuando David mata a Urías, pero antes de esto adultera con la esposa de Urías, y dijo: no, pues ya maté a este, ya pasamos invictos. ¿Ustedes se imaginan que nos dijeran a uno de nosotros: vaya, confronte al rey? Un hombre que tenía el dominio de decir: vives o mueres. Pero ese profeta Natán llega, expone el caso delante de David. Creo que todos lo conocemos. Me llama la atención que dice un hombre con mucho ganado, con muchas ovejas, y al lado vivía uno que tenía una sola corderita. Y dice que vino alguien a visitar al rico, y en vez de tomar de lo suyo, tomó la corderita. ¿Y
con la corderita atendió a aquel que vino a visitar. La palabra describe que David se encendió en ira. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y este hombre no se detuvo a analizar lo que Dios estaba haciendo por medio del profeta. Y declara, este hombre pague 4 veces lo que ha hecho. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Y se lo puedo asegurar que se lo dijo sin tan siquiera suavizarlo. Venga, rey, le voy a decir algo, pero no se me vaya a enojar. No, ese hombre eres tú. Listo, no más. Y Dios cumplió la sentencia que David había dado. Pagó. Tanto que el Señor le dice por medio del profeta, y no se apartará la espada de tu casa. Porque cada vez que pecamos, sabiendo que estamos haciendo lo malo, estamos colocando la palabra de Dios por el piso. No estamos dándole el lugar que le corresponde a Dios. Y eso trae consecuencias. Porque cuando conocemos al Dios de la Biblia, sabemos que es un Dios temible en su ira. Y que es un Dios que paga a cada cual conforme a su retribución. Quiero invitarles que vayamos al primer libro de Reyes para continuar hablando de los profetas, los buenos profetas, los propios profetas. En el capítulo 13 del primer libro de Reyes, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios así: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Sobre ti quemará huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Si continuamos leyendo, miramos que este varón, cuando dice la palabra un varón de Dios, no hay un nombre, ahí, dice un varón de Dios, por palabra de Dios. En ningún momento el hombre es importante. Que está el nombre de los profetas mayores y de los profetas menores, ¿sí? Dios ha querido que algunos de ellos sean reconocidos aún, al día de hoy los nombremos. Pero algunos otros servían tan desinteresadamente que ni sus nombres fueron importantes, se quedaron marcados en la historia. Porque lo importante es la palabra. Y dice que el rey lo mandó a capturar y en el momento que extiende su mano se seca. Si hubiésemos sido nosotros a los que se nos manda a capturarnos, no va a ser para darnos felicitaciones, conseguirnos una papayera y hacernos una fanfarria, no. Por el contrario, la captura era para atormentarlo, castigarlo por hablar en contra del rey, la máxima autoridad. Pero cuando ven la señal de que el altar se rompe y que la mano del rey se seca, saben que este hombre está hablando en nombre de Dios. Y no solo eso, me puse en el lugar del profeta. Este hombre, el rey, se acerca a pedirle que ore a Dios, que clame a Dios para que Dios lo sane. Humanamente, tome para que lleve, para que chupe, iríamos más de uno. Pero este varón, al contrario, ora por él, demostrando el amor que caracteriza a un profeta. Al ser enviados de Dios, debe caracterizarnos el amor. Por eso digo que nuestra opinión no cuenta, porque las cosas para nosotros, lo nuestro es lo más complicado y es lo más grande. Tú tienes un problema, para ti es grande, y se lo cuentas a alguien, y esa otra persona te va a decir, eso no es nada, y te voy a contar los míos que son más grandes. Los problemas de cada cual son grandes para cada uno de nosotros, porque son nuestros problemas, por lo tanto son más grandes. Cuando nuestra opinión está por debajo de la voluntad de Dios,
mis problemas no son tan grandes como los de los demás. Por eso dice la Biblia de que nos reímos y nos gozamos con el que se goza y que lloramos con el que llora, porque es la necesidad de la persona la que nos mueve a clamarle a Dios por él. Estos hombres hablaban, pero los caracterizaba el amor. Hombres duros, y le puedo asegurar que eran hombres no como los de ahorita, eran hombres que no buscaban riquezas. Quiero invitarles al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, 16. Mientras estemos hablando de los profetas, estaremos en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leerlo sin el contexto y les doy el contexto en un minuto. Dice la palabra de Dios: mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí se encuentra hablando Eliseo. No sé si han leído la historia de Naamán el leproso, la lepra de Naamán, un hombre de alta estima en su pueblo, un general muy respetado, pero leproso. Y habían capturado a una de las empleadas a una de las israelitas y fue llevada como empleada a la casa de este hombre. Y esta mujer le dice: en Israel hay un hombre, un profeta de Dios, que puede sanar. Y lo enviaron a él. Él fue, Dios le dijo a Eliseo cómo debía tratar con él. Y le dijo: vaya al río, al Jordán, y sumérgese 7 veces. Usted se imagina llegar uno aquí lleno de llagas y que Dios te diga: vaya, bañes en el río Bogotá 7 veces. Este hombre se enojó, se enardeció, dijo: no hay mejores ríos en mi tierra. Tanto que en medio de su vida y de camino, uno de sus criados se le acerca y le dice: señor, usted ya está enfermo, ¿qué pierde si usted obedece? Les puedo asegurar que el hombre de mala gana fue y lo hizo. Y a la 7ª vez su piel como piel de bebé. Y este hombre regresa al profeta, al verdadero profeta. Y no llegó y lo encontró: no le dije, papá, que es que eso es así. No le dijo: vea, la ofrendita me la puede ir dejando por allá. Entre más grande sea, más lo va a bendecir Dios. ¿Qué le dijo? Mas él le dijo: vive Jehová. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos tener en cuenta: en cuya presencia estoy, habito, vivo. Esta mañana lo dije y lo vuelvo a decir, no me cansaré de decirlo. El Hijo de Dios no entra en la presencia de Dios. El Hijo de Dios habita, vive en la presencia de Dios. Lo que haces, lo que dices, todo lo estamos haciendo en presencia de Dios. Cuando entendemos la dimensión de que nuestro Dios está en todo, aprendemos a caminar como nuestro Dios le agrada, o al menos hacer el esfuerzo, porque seguimos siendo débiles, pero eso no tiene nada que ver, ya que Dios nos da el querer como el hacer, y todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece. Estos hombres no eran precisamente los más populares de su época. A Elías le mandaron 50 hombres, el capitán de 50 y 50 hombres, a traerlo a la fuerza delante del rey, porque no era popular, querían pedirle cosas. Este primer capitán en su corazón dijo: no, ese ahorita lo cojo y lo traigo. Y fallecieron por la mano de Dios 100 hombres tratando de traer a Elías a la presencia del rey. El último fue inteligente y clamó primeramente por él y sus hombres antes de darle el mensaje que le había dado el rey. Y Dios perdonó la vida de los últimos 50. Estos hombres no les importaba pertenecer a un grupo, a una etnia, ¿sí? Hoy en día vemos que Dios hace un milagro como hizo en Naamán, digámoslo aquí. Dios hace eso y les aseguro que al siguiente domingo ya no estamos en este templo. Estamos en la calle, en un potrero, porque no cabe la gente, porque eso vende. ¿Sí? Eso vende. Y no vienen buscando a Dios. No vienen buscando la palabra. Me perdonan la expresión, vienen buscando al man que da la palabra, más no a Dios. Cuando el hombre dice: yo soy un profeta de Dios,
le está quitando el lugar a Dios para sentarse en el trono y quedarse con la gloria que le corresponde a Dios. Estos hombres que hacían los milagros, por el contrario, brillaban por su ausencia, procuraban pasar de perfil bajo. Ni aún el mismo Eliseo recibió las riquezas que le traían a Amán. Pero si miramos, y si leen el capítulo completo, verán que Giezi sí lo hizo. Giezi aceptó. Dijo, no, este no quiso recibir nada, yo voy a ir a recibir. Y sí, pues recibió plata, recibió vestidos y la lepra de Naamán. Ahí está la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad mía. Que la voluntad mía no bendice. Y la palabra dice que es la voluntad de Dios la que bendice y que no añade tristeza con ella. No eran precisamente los más populares y tampoco les interesaba agradar o pertenecer a un grupo de personas. Eran hombres con un corazón generoso, que se dolían por el pobre, las viudas, los huérfanos, el pueblo y su condición. No por ser profetas, se excluían del pueblo. No sé, y no voy a usar iniciales ni nombre, pero sé que lo van a reconocer. Cuando clamaban por el pueblo, estos hombres decían, Padre, perdónanos, porque hemos pecado contra tu nombre. Hemos. Él se involucraba así como dice la cartilla, hemos. Y no como muchos hoy en día se levantan a predicar. Arrepiéntanse, hijos del diablo. Es que ustedes, no. El predicador está en la misma condición del pueblo. Por eso la palabra dice de que Dios buscó quien intercediera y hiciera vallado por él, ante él por el pueblo. Y no lo halló, porque los poquitos que habían se creían mejores que el pueblo. Y no hubo uno solo que se considerara lo suficientemente pequeño para estar delante de Dios clamando por el pueblo. Como hijos de Dios no podemos sentirnos mayores a los que están afuera. Por el contrario, la palabra nos dice de que debemos tenernos en un concepto menor, sentir que ellos son superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que alguien es superior, le sirves. Yo les doy un ejemplo. A nuestra casa llega el presidente de la República. ¿No nos vamos a esmerarnos por servirle? Ahí sí buscamos el bolsillito que no esté desportillado. La vajilla que teníamos guardada la sacamos y le ofrecemos lo mejor. ¿Por qué? Porque consideramos que él es superior a nosotros. Cuando consideramos superior a los de afuera, sabemos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Servir como Cristo mismo les sirvió al mundo. Pero ¿cuál era el propósito de este ministerio? El propósito de este ministerio no era otro que darle a conocer al mundo la palabra viva del Dios vivo. ¿Qué a propósito? Es el propósito tuyo y mío. Dar a conocer la palabra de Dios. La segunda carta de Pedro dice de que nosotros somos pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. Nos echa flores en cantidad y nos sentimos muy bien, sacamos pecho. Pero erradamente ignoramos la segunda parte del versículo. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso no lo hacemos sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios le muestra al hombre que la necesita, que necesita conocer a Dios. El propósito de este ministerio, como todo lo que Dios hace, específicamente no era otro que transmitir la palabra de Dios al pueblo. El ser parte del ministerio era de tiempo completo, no solo por momentos, sino en todo lugar y tiempo que Dios lo requiriera. Tengamos en cuenta que la Biblia en ese momento Dios no la tenía como la tenemos hoy. En ese momento la palabra estaba en proceso de ser dada. Y estuve buscando precisamente sobre esto y encontré esta descripción que me gustó mucho. Las escrituras son el mensaje de Dios, escrita por individuos en su propio idioma y contexto cultural, según fueron inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu guió el proceso de selección y transcripción, por los cuales las escrituras nos han llegado. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios confiable y autoritativa. Pero Dios no usaba a cualquier hombre para que hablara en su nombre. Estos hombres los identificaba el amor a Dios, el respeto a Dios y el querer hacer lo que Dios les mandara hacer. Si Dios viniese en este momento y hablara audiblemente y nos dijera que hiciéramos algo,
Empezaríamos nosotros, Señor, pero es que mi trabajo y mi estudio y mi familia y mis hijos, y como le respondió alguno al Señor Jesucristo, déjame en tierra a mi Padre y te seguiré. Y la palabra es clara cuando dice que aquel que no deja todo por Él no es digno de ser su discípulo. Dejar todo por Él es al primero que tengo que abandonar, es a mí. Porque si yo me abandono, lo mío deja de ser importante por lo de Él, que sí es importante. Pasamos nuestras vidas corriendo detrás del dinero, no sé si lo han visto, pero el 90% de nuestros problemas es dinero. Y el otro 10% nos los inventamos nosotros. Dinero. Y pasamos la vida corriendo detrás del dinero. Y estos hombres que se dicen hoy en día profetas, hacen lo mismo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. Y si vamos a la Biblia encontraremos términos como les hablarás diciendo. No lo hacían por su propia cuenta. Vamos a Éxodo, al capítulo 4, al verso 15. Y empezaremos a ver cómo Dios le decía al hombre que debía dirigirse el pueblo, a los demás hombres. En Éxodo, el capítulo 4, el verso 15 dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Más adelante, en el capítulo 30, versículo 31 dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo. En el 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. No les digo, venga, yo los llamé para que usted diga lo que mejor les parezca. Algunos son tan truanes, y perdónenme la expresión, tan atarbanes que utilizan estos púlpitos solamente para hacer propaganda, para coger al pueblo de chiste, chanza y burla. Y algunos hasta lo han convertido en un stand comedy, faltándole el respeto a Dios, a la palabra y por último al pueblo. Un pueblo que Dios compró. El Señor Jesucristo derramó hasta la última gota, que no es cualquier cosita, como diría alguna persona que conocí, no es cualquier lagaña, hijo. Tú y yo somos valiosos por el precio que se pagó por ti y por mí. Por eso hay muchos que se levantan a falsificar lo que Cristo compró, por el valor que tiene. Y encontramos que estos hombres hablan, pero hablan lo que Dios les ha dado. Si alguien se para en este lugar a decir, Dios te dice, y la palabra de Dios no aparece en lo que está diciendo, no lo escuchen. Cierren sus oídos, porque la misma palabra lo dice como leíamos al principio: el tal debe morir. Y les aseguro que estuviéramos en la antigüedad, estos tipos brillarían por su ausencia. ¿Por qué? Porque si lo que dicen y no se cumple, ellos mueren. Hoy en día, el pueblo de Dios, por no estudiar la palabra, cualquiera se levanta y los engaña, utilizando la frase: es que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y como en toda la palabra, faltamos a la segunda parte del versículo: como ellos desecharon, botaron el conocimiento, no lo valoraron. Y estos hombres se aprovechan de eso. Entonces le dicen, voy a utilizar un ejemplo que escuché: tu hija no morirá. De una pareja, que la niña estaba en un hospital. Así dice el Señor: tu hija no morirá, sino que se levantará, me adorará. Y le dijo cualquier cantidad de cosas. Eso es agradable a mis oídos y llena mi corazón de esperanza, pero en el lugar equivocado. Estoy colocando mi esperanza en un hombre. Y la palabra es clara cuando la hemos estudiado, que dice: maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su hueso, que su fuerza se confía en la fuerza de otro hombre. ¿Y qué pasó? La niña murió, pero el culpable no fue el profeta. La culpa fue de Dios, que dio la palabra y no respaldó al profeta. Por favor, cuando en la Biblia estamos viendo que el profeta hablaba porque Dios lo mandaba y Dios respaldaba su palabra, no mandaba que el profeta primero hablara y Dios respaldara la palabra del profeta, no, por el contrario, Dios respalda su palabra. Dios es fiel a su palabra, porque nosotros los hombres nada bueno tenemos que ofrecer. Levíticos 9:3, 24:15.
Vamos a Levíticos 9:3 y veremos que Dios es el que habla, no el hombre. Levíticos 9:3 dice de la siguiente manera: y los hijos de Israel hablarás, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma. Y entenderemos y miraremos, cuando empezamos a estudiar la vida de Samuel, de Isaías, de Jeremías, esa es la constante: hablarás, les dirás. Y algunos de ellos decían palabra de Jehová, para que todo el mundo que los escuchaba supiera que lo que iban a decir no era que les había salido de aquí, una muy buena idea para, como hacen hoy en día, ¿sí? Hoy en día, alcen la mano en este lugar, ¿quién no tiene problemas? Ah, bueno. Entonces, así dice el Señor: aquel que está en problemas, a todos nos pega. Esto se conoce como la ley de la probabilidad. Entre un grupo de 100 personas, lo que yo diga le aplican menos a 2. Y esas 2 se van a encargar de hacerme propaganda lo que yo diga. Pero así dice el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así dice Dios en su palabra. Porque su palabra es la que lo va a bendecir a usted y me va a bendecir a mí. No lo que yo le diga. ¿Por qué? Porque yo hoy estoy aquí. Mañana no sé si estoy. Entonces lo que yo le dije y la fe que tenían en mí se va con él. Se va con el paisano. Pero Dios es eterno. Y lo que Él le dice a usted y a mí, mientras usted y yo tengamos vida, créame que Dios lo va a cumplir. Por eso el profeta hablaba en nombre de Dios. La palabra deja claro que es Dios el que habla al profeta, al hombre. Pero no era un hombre común y corriente. Era un hombre que dispuso, que quería. Y eso es algo que se ve hoy en la iglesia cristiana. Y con tristeza y con dolor tengo que decirles: estos hombres querían obedecer, agradar y servir a Dios. Hoy en día, en el pueblo cristiano, solo queremos oír a Dios. No más. Agradarlo si se puede. Obedecerlo si me da tiempo. Y servirle si me queda tiempo. Esperamos que otros hagan lo que Dios nos ha mandado hacer. Y los profetas de hoy, si los comparamos con lo que hemos visto en la palabra, con lo que hemos hablado, la palabra va ganando por todo lado. Estos profetas de hoy hablan de que ese Dios te guarda y te protege y te bendice, pero por si las moscas, yo tengo un equipo de seguridad aquí atrás que me está cuidando. Mi escolta en la entrada, el vigilante afuera y los 2 escoltas aquí a la bajada. Alguien que me trae el agua, a ver de pronto sea que me envenenen, cuando la palabra dice que todo lo que yo bendiga, si comiere algo mortífero, nada me va a hacer. Estos falsos profetas brillan por ir en contra de lo que Dios está diciendo. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban el pecado, denunciaban las consecuencias. Como les decía de Jonás. Jonás fue y predicó, siendo un humano común y corriente. Tenía su geniecito, que se le ve ahí en el libro. Pero conocía a Dios. Sabía que Dios es misericordioso en gran manera. Y que ama. Y que un corazón contrito y humillado no lo rechaza a Dios. El profeta anunciaba y denunciaba. Jeremías fue otro que se encargó de hablarle al pueblo lo que Dios le había dado para que hablara. Hombres que llamaban al arrepentimiento. Y hoy en día vamos a ver que hay hombres que se consideran grandes predicadores y son hasta pastores de mega iglesias que están a favor de la ideología de género. Cuando la misma palabra dice que nos es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, y utilizan la palabra y tienen una iglesia así, que no les cabe un tinto, perdónenme la expresión. Y cuando estemos a cuentas con Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios? Señor, es que Él me engañó. Tú no tenías la palabra de Dios en las manos. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero no es porque no tuviera, es porque no quería conocerlo.
Conozcamos al Dios de la Biblia y veamos los hombres que Dios ha utilizado en la Biblia. Por sus frutos los conoceremos, dice la palabra de Dios. Llamaban al hombre al arrepentimiento, que el hombre se volviera a Dios. Esa era gran parte de su ministerio, dar la palabra de Dios. Y Dios siempre invitó al pecador al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que qué beneficio saca Dios de que se muera el impío. Que por el contrario, Dios no tendrá de él misericordia si se vuelve de sus malos caminos. Dice la palabra en el Salmo 136, en el verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuestro Dios es un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y podríamos recitarlo de memoria, pero nuestro Dios es un Dios temible. No es alguien con quien podamos jugar. Y hay hombres que lo ignoran deliberadamente. Como no cae un rayo del cielo, entonces piensan que están haciendo lo correcto. Las señales solamente eran garantía de que Dios estaba con ellos, y esas señales las daban porque Dios les decía: esta es la señal que vas a dar. ¿Sí? No es que va a caer escarcha del cielo. Y traigo un tarrito en el bolsillo por si de pronto Dios no me respalda. Y miramos tantas cosas a lo largo de la palabra y a lo largo de nuestra cultura en este momento, que vamos a encontrar cosas que no están de acuerdo. Las señales como garantía, la señal de Moisés, sostener a un pueblo 40 años en el desierto, meramente con lo que llevaban, que no se acabe el calzado, que no se acabe la ropa, agua que brota de la roca, alimento que viene. O sea, eso es una señal. Elías, cuando el holocausto, pero son señales que Dios ha colocado para mostrarle al mundo que Él es el Dios verdadero, que fuera de Él ni nada. Y tú y yo somos testimonios de ese Dios vivo. ¿Qué señales Dios ha hecho? Le puedo asegurar que las manos y los pies no nos alcanzan para contar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada más el año pasado, haciendo un análisis del 1 al 31. Señor, solo en salvadas de las que yo ya no tenía, conté 3. Y paso, alimento, techo, vestido, salud, familia. Señor, señales en mi vida que Dios ha hecho para que los que están afuera sepan que Él es el Dios verdadero. No me llamó a ser profeta, porque ya los profetas no existen. Me llamó a hablar de Él, que es diferente. Los profetas y la ley apuntaron al mismo lugar, al amor de Dios, a Cristo Jesús. Y es a lo mismo que estamos llamados tú y yo, a anunciar a Dios, a anunciar a Cristo, a anunciar a aquel que nos puede salvar. La promesa de que un Salvador vendría se la dio a Adán y Eva, que de la simiente de la mujer nacería aquel que acabaría con la serpiente. Y a Abraham le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Ahí, en ese todas, estábamos incluidos tú y yo. Ahí Dios ya te había visto a ti y a mí en este lugar. El momento en el que tomaste la decisión por Él. Benditos en nuestro Señor Jesucristo. Y en nadie más. No en el predicador que se para aquí. No en la denominación que representa la iglesia. Sino solamente en Cristo. En Él y nada. Amén. Deuteronomio 18. Quiero que por favor lo busquemos. Deuteronomio 18 dice la palabra, hablándole a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es de preocuparnos. Es de preocuparnos. Cualquiera que no oyere las palabras que Dios nos ha dado, teniéndolas ahí, a la mano. Algunos en el computador, otros en la palabra, otros en la Biblia. Aquel que no oyere, Dios le pedirá cuentas.
En el libro de los Salmos también habla de Dios, habla de Jesucristo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamarán su nombre Emmanuel. Isaías 7, Micaías 5. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y podemos leer Isaías 53 y ver quién es nuestro Señor. A él apuntaron todos en la ley, todos, desde el primer profeta hasta Juan el Bautista. Estos hombres que se dicen profetas, y sonará un poquito brusco lo que voy a decir, deliberadamente usan la palabra conveniencia. Pregúntenle por qué la palabra de Dios dice en Mateo 11 y en Lucas 16, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice en Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Si se dicen profetas y profetas de Dios, ¿por qué pasan por alto la palabra de Dios? Cuando dice claramente que los profetas ya no existen. Porque es que el título de profeta vende. Inclusive hay iglesias que se han levantado sobre profecía. Y duro lo que voy a decir, pero si alguno se ofende, no pierdo el sueño. Todo aquel que se levanta y profetiza y se cumple, no es más que un hechicero. Y hay un espíritu de adivinación en su vida. Satanás también hace milagros. Y lo que Satanás quiere es hacerle creer a los que están afuera que ese es el Dios que ellos están buscando, para mantenerlos alejados de la verdad. Para los que se dicen que son apóstoles, porque ese es el segundo rango. Hoy en día arrancas como profeta. Cuando lleves 15 años como profeta, 10 años como profeta, asciendes al rango de apóstol. ¿Y qué? Cuando completes 25 años de apóstol, asciendes al rango de Jesucristo. La palabra dice claramente en 1 Corintios 15:8, cuando Pablo describe, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dejando claro que fue el último apóstol llamado por Jesucristo. Ignoran deliberadamente para llamarse profetas, de maestros, apóstoles, que primero tenían que haberlos llamado a Cristo en vida, que segundo tendrían que haber recibido la doctrina directamente de Cristo, y tercero, haber visto a Cristo resucitado. Esos eran los tres requisitos para un apóstol. Y hoy en día se levantan, porque llevan 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, a decir que son apóstoles. Pero solamente les dejo esto para que lo piensen. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1. Estos hombres solo buscan tener un pueblo que busque lo novedoso. Algo que te llene rápido. Algo así, eficaz. Aunque no te haga bien. Entonces el apostolado vende y llena iglesias. Dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duele. La palabra es tan actual
como si lo hubiesen escrito ahí. Falsos maestros. Vimos falsos profetas. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Debemos juzgar lo que oímos del que se para aquí adelante a la luz de la palabra. A mí no me gusta ser predicador porque no hace sino hablar del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Pero si alguien se para aquí a hablar de lo que tú quieres oír y agradarte, júzgalo a la luz de la palabra. La conclusión para el día de hoy es que tan importante es para nosotros como hijos de Dios estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? No busques que otro venga y te diga tengo algo de Dios para ti. Búscalo en la palabra. Nuestro Dios se complace en escuchar nuestras oraciones y se complace en responder. No solamente que nosotros hablamos, Él también nos habla por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Señor de la gloria y de la eterna, te doy gracias por todo cuanto haces, cuanto has hecho y cuanto harás. Dios, ayúdanos para amar tu palabra, para buscar en ella, Señor de la gloria, vivir correctamente y el anhelar en nuestro corazón enseñarla como es, sin diluirla, sin tergiversarla, sin transformarla en nada más que en tu mensaje, Dios, sabiendo que nadie importa más que tú. Y nosotros solo somos utensilios, vasos, como dice tu palabra, con un gran tesoro en nosotros. Y ese tesoro es tu palabra, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios, ayúdanos para amarte, para querer, Señor de la gloria, agradarte, servirte, oh Dios amado, y ser de utilidad. Dios, gracias por la salvación, gracias por tu sacrificio, gracias, Padre, por todo cuanto haces. Te bendecimos, Dios, te adoramos y te glorificamos en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús, y a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.